la revocación de mandato del presidente de México. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Con la idea de preguntar al pueblo a los 3 años o a la mitad del mandato de la presidencia mexicana, que dura 6 años, se preguntaría al término de 3 años si el presidente podrá continuar gobernando o no. Esa es la idea. Y de ahí viene el concepto de revocación de mandato o referéndum revocatorio, que es un procedimiento por el cual los ciudadanos mexicanos pueden cesar, y de algunos países que tengan esa figura vigente, podrán cesar de su cargo público no solamente a su presidente, sino a algún funcionario electo. Es decir, podría aplicarse a cualquiera, desde un alcalde, un regidor, un gobernador, un consejero y al mismo presidente de la República. Ese cese o despido del cargo, de acuerdo a la opinión pública consultada, finalizará su función antes del término de su respectivo periodo, mediante votación directa o por recolección de firmas, dependiendo de las dimensiones geográficas o poblacionales, ya que esta figura se aplica en algunos países en el mundo. Tendría que adecuarse a la realidad mexicana. Aquí lo que llama la atención, en el muy particular caso de México, es que quienes se oponen argumentan que la figura como tal de poder ejercería en los hechos, impediría que alguien termine antes su periodo, lo que sería un ataque a la democracia representativa, ya que fue electo en voto popular, por el voto ciudadano. Entonces, si la encuesta mediante la cual se le pretende reafirmar o revocar no reúne las mismas condiciones que la original, no sería en respeto a la democracia representativa, ya que la primera, la elección, reunió requisitos para que se efectuara esa elección presidencial. Si el referéndum no se sigue con el mismo rigor y circunstancias, estaría atentando a la democracia representativa. Aquí te diré que, a diferencia del referendo obligatorio, el referendo derogatorio y la iniciativa ciudadana, la revocatoria del mandato provoca controversias al punto tal que algunos investigadores no consideran esto un mecanismo de democracia directa, debido a que la decisión tomada es sobre una persona y no sobre una política o una ley. En un referéndum, al preguntar a los ciudadanos, se pregunta por la persona y no sobre una política o una ley. Y en ese sentido, se estaría activando contra una institución de la democracia representativa. Esto es, si lo aplicamos al caso de México, la figura presidencial es una figura de democracia representativa, no es la persona, es la figura representativa democrática de presidente. Y se considera además que la revocatoria podría utilizarse en escenarios de gran debilidad institucional por los partidarios que perdieron las elecciones para desplazar al ganador. Si se observa una debilidad institucional, se podría desplazar al ganador por los que perdieron. Otros argumentan por el contrario y consideran que esta revocatoria hace que los representantes sean responsables ante el electorado, que quien resultó elegido responda a sus votantes, siendo este un adecuado mecanismo y el más efectivo para la rendición de cuentas, consideran los que están a favor. Entonces, para un sector existe una contraposición peligrosa, ojo, entre la democracia representativa que se ganó en las urnas y la democracia directa que se estaría revocando en una simple encuesta, así como el riesgo de un posible uso demagógico de estas instituciones públicas. Para otros, te diré, en cambio, esta supuesta contradicción no es tal y no se observaría en el caso mexicano, ya que con la experiencia comparada
se demostraría que las instituciones con una democracia directa más que una democracia alternativa per se, en su origen, establecida en su constitución de manera directa o de manera alternativa. Estoy hablando de los casos que suceden en el mundo. Hay países que observan una directa per se y otros una alternativa per se. Deben ser vistas como complemento de los procesos de decisión democrático. O sea que es un complemento. Si se hace una encuesta, eso es un complemento para fortalecer la decisión popular, opinan algunos. Otros dicen que no, que está atentando contra la democracia directa. Ahora bien, algunos otros opinan que en este caso es darle poder al pueblo para que evalúe el desempeño de su actual gobernante. Y así, en ejercicio de ese poder, el pueblo pueda impedir a un mal gobernante que continúe un ejercicio que pudiera ser desastroso. Lo que algunos otros críticos del tema señalan como la falacia de la democracia, que sería una falla del sistema democrático, ya que se organizó una elección que llevó un procedimiento. Incluso recordemos que se nombran funcionarios de casilla, capacitadores electorales, se va casa por casa, etcétera. Los partidos hacen un procedimiento interno, se nombran precandidatos, luego un candidato definitivo, luego hacen alianzas, todo un proceso. Y por fin se llega al día de la jornada electoral y de ahí surge el presidente. Entonces, si con una encuesta lo vamos a revocar, pues sería un atentado a esa democracia, sería una falacia de la democracia. Ahora bien, esto se daría ya que, si bien desde los orígenes de la República moderna, ¿qué apoya y qué no apoya esta pretensión? Te diré que desde que surgió la República en tiempos modernos, desde la Revolución Francesa, la figura de la revocación de mandato fue descartada. No fue una idea que consideraran válida o que les gustara a aquellos franceses que depusieron a su rey, tampoco a los próceres de la República Mundial, ya que desde aquellos años, desde aquellos días, esos defensores de la República consideran que es el votante, el elector, en este caso tú, ciudadano mexicano. Si tú ejerces tu derecho al voto, en ese momento es cuando puedes decidir. Y al ser una votación directa, como elector, podrás, si así consideras que el partido que propuso a un mal gobernante, lo puedes sancionar con tu voto. Tú decidirás si sigues votando por ese partido o por ese gobernante, o por ambos si ambos lo hicieron mal, y ya no volverlos a apoyar o continuar apoyándolos, o apoyar a otro candidato o no que proponga dicho partido, o al mismo candidato, si busca reelegirse o buscar un cargo de elección popular alternativo. Es decir, en los hechos, la democracia, tal y como funciona en México, es la mejor práctica de una, valga la redundancia, democracia directa. Directa es a través del voto, cuando el ciudadano lo ejerce. Es decir, el modelo representativo no apoya la revocación de mandato. Los países del mundo que son gobernados por repúblicas directas, con voto directo, hay dos excepciones. Aquí te diré que Estados Unidos se considera una república directa, sin embargo, no es el ciudadano que elige de manera directa a su presidente. En el caso de Estados Unidos son los consejos electorales, que son clubes privados que determinan y eligen al presidente. Es una falla en la democracia de Estados Unidos. En el caso de México sí se hace de manera directa. El ciudadano va y vota por quien quiere. Se contan esos votos y ese gana o pierde, dependiendo. Ahora bien, hay dos excepciones a la regla de las repúblicas directas. Estas son Estados Unidos y Suiza. Te diré que en Estados Unidos sí puede y sí hay la revocación de mandato. Recordemos uno de los casos más famosos en Estados Unidos donde un presidente ha dejado de serlo. Recuerden a Richard Nixon, donde su mandato fue revocado, utilizando la figura del recall, pero allá no se convocan elecciones, allá se revoca el mandato y se nombra a alguien y ese termina el periodo, que es de 4 años, y de manera normal y regular se vuelven a convocar elecciones y el que gane ejercerá otros 4 años su mandato. Allá no se interrumpe el periodo.
no se realizan nuevas elecciones si se revoca el mandato de un presidente como Nixon. Ahora bien, te diré que esta figura de revocación, del recall, surgió en Estados Unidos desde 1890 y ahí no se aplica a todo y para todos, no se hace a escala nacional, únicamente es sobre la figura presidencial. Pero también te diré que hay otro país en el mundo, está el caso de Suiza, donde existe ese recall, esa revocación de mandato, pero nunca se ha aplicado a ningún presidente en Suiza. Esto es, en Estados y Suiza está vigente la revocación, pero en ninguno de los dos es una figura destacada. Y en las repúblicas directas más conservadoras, como Francia, el origen de la república moderna, ni siquiera es tomado en cuenta la figura revocatoria. Ahora, regresando al continente americano, al caso de México, quienes se oponen a la figura revocatoria argumentan que la posible aparición del presidente mexicano en la boleta electoral a los 3 años en unas elecciones intermedias, ya que recordemos que en México hay elecciones cada 3 años. Cada 3 años se renueva la Cámara de Diputados y el presidente dura en su mandato 6 años. Así que a los 3 años se cambiará la totalidad de la Cámara de Diputados, donde se estarían renovando 500 lugares titulares y 500 lugares suplentes, lo cual, argumentan, no sería ni justo ni equitativo, toda vez que el presidente goza de poder e influencia y en el caso de México se ha considerado, desde que se promulgó la Constitución, desde los constituyentes del 17, después de la finalización de la Revolución Mexicana, al día de hoy, que aunque un presidente efectivamente surge de un partido político y gana la elección por el voto de los ciudadanos, de acuerdo al concepto de mandato libre, una vez que éste gana, ya no obedece ni deberá obedecer a su partido, porque ahora ya es el presidente de todos los mexicanos, ya representa a la nación entera y no representa a su partido. Nuestro actual presidente no debía tener ese concepto porque representa a la totalidad del país, a todos los mexicanos. Se pretende juzgar, en el caso de la revocatoria, el desempeño, ojo, de una persona y no el de una institución como es la institución presidencial, la figura presidencial, la investidura presidencial, ya que los efectos al tener que celebrar otra elección, aquí hay que tomar en cuenta esto. ¿Qué pasaría si el presidente resulta que ya no lo quieren y que tiene que dejar el poder? Pues habría que celebrarse otra elección, lo cual es costosa y además implica una serie de dificultades al distraer recursos humanos y financieros que de otra forma estarían enfocados a otras labores y tareas. Te diré que lo que falta definir en el caso de nuestro país, de México, es cuáles serían las reglas claras de la figura revocatoria. ¿Quién o cómo se deberá realizar dicha consulta? ¿Con qué certeza y legalidad? Y si habría o no observadores nacionales e internacionales de ese referéndum. Y determinar el mecanismo que subsane o cubre el vacío de poder dejado por el que se va. ¿Quién ocupará el cargo del que se va de manera provisional? ¿Y por cuánto tiempo puede ser esto? O también si será una abreviada votación cerrada por los otros candidatos. La idea que a mí me parece podría funcionar es la siguiente, es decir, si se proponen 3 candidatos a la presidencia, imaginemos que vamos a elegir presidente y solamente hay 3 candidatos, es un ejemplo, pueden ser 10, 15 o 20, vamos a suponer que tenemos 3 candidatos que han propuesto los diferentes partidos en México. Se celebra la jornada electoral y uno de los 3 resulta ganador y gobierna, y a los 3 años ese ganador se le aplica el referéndum revocatorio y pierde. Entonces el presidente tiene que irse, tiene que abandonar el poder. Aquí lo ideal sería que los otros 2 que participaron originalmente podrán ser convocados, llamados, ya sin hacer campaña, ya de una manera simple y directa, a una votación electoral directa, con los mismos funcionarios de casilla, con los mismos candidatos restantes. Eran 3, uno ganó, se le revocó su mandato, quedan 2. Tendríamos que volver a elegir entre los 2 restantes.
sin hacer todo de nuevo. Es decir, tendríamos como candidatos a los restantes que participaron en el proceso original. En este caso, si participaron 3 y uno ganó pero fue revocado, nos quedan 2 de donde elegir. Y a menos que esos 2 no quieran, tendrá que venir uno de los suplentes que nombraron originalmente, lo cual sería ideal, práctico y muy barato, ya que implicaría el menor costo posible en el menor tiempo posible, y solo así pudiera ser viable. O la otra alternativa sería que automáticamente quedara nombrado como presidente, en caso de que se le revocara el mandato, de que perdiera, al que quedó en segundo lugar en la elección de manera directa. Eso sería más fácil. Todos participaron en una jornada electoral y de ahí surgió un presidente. Si se le revoca el mandato a ese presidente, al que quedó en segundo lugar se le podría nombrar de manera inmediata como presidente. En el otro caso, el de volver a rehacer toda la elección desde los inicios, donde los partidos realizan otra vez todo desde su elección interna para seleccionar sus precandidatos, luego sus candidatos, luego sus alianzas o no. Esto ocasionaría un costo de tiempo y de dinero, y ya estaríamos hablando de un mínimo, si estamos hablando de una elección presidencial, un mínimo de casi 6 meses y miles de millones de pesos en costo de celebrar esa elección. Ahora te preguntaré, ¿qué es peor? ¿Que un mal gobernante termine, o que estemos 6 meses sin presidente y el que llegue solo gobierne 2 años y medio? Y al llegar este nuevo, con un equipo nuevo, los cambios en el gobierno distraigan la atención del desarrollo y del contexto mundial. Lo ideal sería, en caso de aprobar el referéndum, que el que quedó en segundo lugar sea nombrado de manera inmediata como presidente, sin perder el tiempo en nuevas elecciones ni en la designación de nuevos candidatos. Y si ese no acepta, pues el que quedó en tercer lugar, y si ese no, el que quedó en cuarto. Al final de cuentas, siempre se presentan muchos candidatos a las elecciones en México. Habrá alguno que acepte de los que se presentaron como candidatos originales en la elección original, y para evitar costos y gastos, se designe un mecanismo directo para que uno de ellos ocupe la vacante. Y ahora también te diré que habrá que preguntarse si México está preparado para la figura revocatoria, para que alguno de los posibles escenarios que les he comentado sucedan. Y la pregunta será si en México un presidente cumplirá. Habrá que esperar cuando suceda si algún presidente cumplirá con ese referéndum, si dejará el cargo o si se aferrará al poder. Todavía no ha pasado, esperemos a ver qué sucede. Es evidente que en uno u otro caso habrá que poner reglas claras y establecer los caminos de acción, es decir, que no quede lugar a dudas, que todo esté claro, simple y sea por escrito. Reglas claras, amistades largas, todo claro, simple y por escrito. Algunos argumentan el supuesto y posible de que, así como está redactado actualmente el artículo 83 constitucional, el proceso revocatorio propuesto tiene como objeto que la ciudadanía decida la permanencia del titular del Poder Ejecutivo de la Unión, y entonces, respetando la redacción original propuesta en este artículo 8.3, como la misma Constitución nos habla de que el mandato será de 6 años, ojo, será de 6 años, que es lo que determina la Constitución, existe la posibilidad de que, de darse una votación revocatoria tal y como está la actual redacción, de ganarla el presidente, estaría de facto autorizado a gobernar otros 6 años más, lo que sería una reelección, aunque la Constitución mexicana establece claramente que en México el presidente no puede reelegirse. A manera de reflexión te diré que cada día nos alejamos más de la tan enarbolada figura creada por don Francisco I. Madero, su popular frase, que no fue originaria de él. Quien la dijo primero fue Porfirio Díaz, pero quien la enarboló como parte de la Revolución Mexicana fue Francisco I. Madero. Les estoy hablando de la frase que dice: sufragio efectivo, no reelección. Es claro que la figura revocatoria no implica una reelección, pero sería útil o no, valga la redundancia, revocar las actuales posibles reelecciones de alcaldes y diputados, que hoy día contradicen el proceso revolucionario mexicano. El origen, una de las causas de la Revolución Mexicana, fue la no reelección, y hoy en día
existe esa posibilidad, se volvió a activar y debía darse un paso atrás a la reelección de alcaldes y diputados. Eso no debía suceder, es una afrenta a la democracia y a la misma lucha y el origen y causa de la Revolución Mexicana. Toda la revolución, el pretexto original fueron tres causas: el reparto agrario, la no reelección y que había mucha pobreza, mucha desigualdad social. Pues ahorita regresamos y tenemos la figura de la reelección, la cual debía eliminarse. No debe existir la figura de la reelección en México. Para no dejar lugar a dudas, debía revocarse todas y cada una de las figuras de reelección que hay en México, donde no puedan reelegirse alcaldes y diputados, y sólo así nadie podrá especular cuestiones que aún no suceden. Aquí las posibilidades están sobre la mesa, y todo será cuestión de cuidar los modos y la forma, con certeza y reglas claras, que no dejen lugar a dudas en nada ni en nadie. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.